La cultura celta. Hoy en día es muy conocida y tenemos la gratitud de saber cosas importantes sobre ella. Todo esto es gracias a los escritos provenientes de la época, sin dejar de lado a los hallazgos arqueológicos que se han encontrado. Sabemos parte de sus costumbres como dioses, personajes de renombre y tanto la vida política como espiritual celta. Dentro de este rubro destacan por muy delante de reyes y grandes aristócratas los druidas, considerados sabios, sacerdotes, filósofos, curanderos. Son figuras que han tenido un rol esencial dentro de la historia celta. Es por eso que hoy vamos a hablar de los druidas, cuál fue su origen, el rol que desempeñaban con la sociedad celta y también su declive. Acompáñame en esta nueva aventura del saber con el guardián del reino. Los druidas eran considerados sacerdotes, a quien se les encontraba en pueblos y aldeas celtas. Además fueron vistos como sabios, eruditos en la ciencia y astrología, con conocimientos de los astros, curandería y magia. Actuaban como educadores, además de jueces. Tenían el libre albedrío de tomar decisiones para el beneficio de una comunidad, siendo estos consejeros de reyes y dirigentes. Es por ello que, con toda la sabiduría acumulada, se les conoce como los grandes sabios de la antigüedad. Los druidas son mencionados por primera vez en el 50 a.C. por Cayo Julio César, en su escrito Comentarios sobre la Guerra de las Galias, donde podemos encontrar que los druidas eran individuos quienes se ocupaban de cultos divinos, el adecuado procedimiento de los sacrificios públicos y privados. Además, impartían la función de jueces. Cayo Julio César añade también que los druidas son una de las dos clases más respetadas por la sociedad gala, junto a los équites, los guerreros. Por otro lado, el filósofo griego Posidonio de Apamea, tras haber realizado un viaje 100 años antes de Cristo y conocer a los druidas de primera mano, nos dice que a los druidas se les considera como los hombres más justos. A menudo reflexionan acerca de los astros y su movimiento, del poder de los dioses inmortales y sus aptitudes. Los druidas comienzan a aparecer en los pueblos celtas por la misma necesidad de personas a quien les atrae el saber de las cosas, pues comenzaron a dedicarse al estudio astronómico con finalidad adivinatoria. De manera rápida crearon un calendario basado en el doble recorrido del Sol y la Luna. Todo este mar de conocimientos que los druidas obtuvieron con el pasar de los siglos hicieron que las élites aristócratas comenzaran a respetarlos y escucharlos. Se sabe que la palabra druida proviene de drus, que según los griegos significa roble, y quit, palabra indogermana que significa sabio, quedando como el sabio que conoce el roble, puesto que los ritos que ellos realizaban lo hacían alrededor de un roble, considerado un árbol sagrado para ellos. Como se ha mencionado, los druidas destacaban varias labores, desde un simple curandero hasta consejero de un rey, ya que dominaban el arte de la adivinación y demás ciencias. Se dice que un druida consejero del rey no podía ser cuestionado, ni siquiera por el mismo rey. Tampoco puede tomar decisiones sin su consentimiento. Ellos eran los que mandaban, y los reyes eran una especie de ministros. Así pues, los reyes ejercían dentro del sistema social celta la función de equilibradores y mantenedores de la armonía y del buen comportamiento dentro de dicha sociedad, debiendo cobrar tributo de forma justa para redistribuirlos después en forma de regalos entre sus súbditos, a la par que
debían proteger a los débiles, condenar a los malvados, recompensar a los buenos y garantizar tanto la prosperidad como la integridad del reino y de la comunidad. Por tanto, la monarquía dependía del poder espiritual y no se concebía sin este, ya que, además, parece que el sacerdocio concedido a un individuo era vitálico, pero los druidas podían despojar a un rey y a sus descendientes de su dignidad real en base a sus malas acciones. También ejercían el rol de magos, por los conocimientos que tenían de la naturaleza. Realizaban pociones destinadas a curar heridas o también para matar a sus enemigos. Eran instructores de la población mediante la religión. También eran poetas, memorizaban cánticos, tocaban el arpa, cantaban historias al pueblo y realizaron el calendario basándose en la observación de cuerpos celestes y crearon las festividades en relación con la astrología, como el Samain, Beltane, Imbolc y Lughnasadh. Como bien mencionamos, los druidas instauraron festividades de acuerdo con la división del año en 4 estaciones. Durante estas, los druidas se dedicaban a realizar ofrendas y rituales a los dioses, incluyendo sacrificios de animales domésticos como el buey, cordero y cerdo. Llevaban a cabo la festividad de la diosa irlandesa Imbolc durante el 1 de febrero, que conmemoraba la llegada del periodo de lactancia de las ovejas. Luego, en el mes de mayo, se celebraba la festividad de Beltane, en honor a Belenus, dios del fuego. Esta época festiva consistía en encender grandes hogueras en las colinas y montañas, para luego purificar a los animales alrededor del fuego. Para finales de julio, celebraban la festividad de Lughnasadh, durante la época de maduración y cosechas de frutos, donde se podía presenciar carreras de caballos, reuniéndose con familiares y además habían ferias. Y por último, para el mes de octubre y primer día de noviembre se realizaba el Samain, la festividad más importante para los celtas. Durante estos días se celebraba la temporada final de cosechas. Además, era considerado como el año nuevo celta, el cual comenzaba con la estación oscura, tiempo oportuno para que los muertos abandonen sus tumbas y así deambular por el mundo de los vivos, celebrándose actualmente como Halloween. Los druidas se dividían de acuerdo con la labor que ejecutaban dentro de la sociedad. En primer lugar, tenemos a los vates. Son futuros druidas que aún no han llegado a la plenitud. Usaban túnicas de color verde. Estos practicaban la adivinación mediante el sacrificio de animales e incluso a través de seres humanos. Luego tenemos a los bardos. Son futuros druidas dedicados a la poesía, hacen música y también practican la magia. Tocaban y cantaban sus obras mientras tocaban una lira de 7 cuerdas. Su palabra era importante y sagrada. Incluso se consideraba que estaba directamente inspirada por los dioses. Y por último estaban los druidas, quienes utilizaban túnicas blancas, el cual era un indicador de sabiduría, conocimiento y sin duda eran los más respetados por los demás rangos. Y para llegar a ser un druida se tenía que estudiar 3 cosas esenciales: la búsqueda del temor, del pasado propio y del futuro personal. Asimismo, también había druidesas, que se conformaban por sabias féminas, quienes estaban dispuestas a saber de todo lo que nos rodea. Tenían las mismas funciones que un druida y solían ir vestidas de negro a ceremonias religiosas. Mencionado todos los atributos y ocupaciones, cabe recalcar que los druidas también formaban parte del conflicto y guerras, actuando no solo como simples sacerdotes o magos, sino también como guerreros, pues así lo dice Divisiaco, el único druida cuya existencia histórica está atestiguada. Divisiaco, además de ser un druida, cuenta que mandaba un cuerpo de caballería, y en caso se lo requiera, estos eruditos del saber tendrían que acudir a la batalla, portando escudo, espada y lanzas. El declive de los druidas comienza por el mismo hecho en que estaban totalmente envueltos en asuntos políticos, y esto los llevó a perder el carisma con la sociedad. Si no fuera peor, el militar romano Cayo Julio César
emprendió la invasión a los pueblos celtas, dando como resultado la definitiva conquista romana. Es por eso que el César, sabiendo que todo el poder de aquellos pueblos residía en los druidas, ordenó destruir los bosques, sus moradas, lugares sagrados y todo lo que tuviese que ver con druidas, sufriendo persecuciones y sangrientos asesinatos. Por otro lado, temiendo represalias, algunos sobrevivientes druidas ayudaron con la conquista romana. Un ejemplo de ello es el druida Eduo Divisiaco, quien colaboró arduamente con César en la conquista, pero siempre ocultó su verdadero oficio. Esto llevó sin lugar a duda al declive druídico, y los pocos druidas sobrevivientes fueron errantes. En Irlanda, aún los druidas se mantenían en pie, hasta casi iniciada la Edad Media, pero con la llegada del cristianismo fueron condenados como brujos, brujas y herejes. A pesar de todo lo sucedido, hoy en día aún nuestras costumbres se encuentran arraigadas con la cultura celta y los druidas. Un claro ejemplo es el propio Halloween, el Día de Todos los Santos, y la escenificación de los corazones en San Valentín, pues ese día los druidas sacaban el corazón de los bueyes para pronosticar el verano. Y también está el árbol de Navidad, que supone un árbol derivado de la sacralización sagrada del árbol celta.